Hola, soy Javier Ramos, del Hospital Cardiólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid, y vamos a hablar de un tema muy importante como es el tema de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca dentro de cardiología pues es uno de los temas clave para el día del examen, y como tal tenemos que tener muy claro pues una serie de conceptos. Antes de ponernos a hablar de la patología, el diagnóstico, el manejo de la insuficiencia cardíaca, tenemos que tener muy claro lo que es y lo que no es insuficiencia cardíaca. Entonces, si cogemos en el manual podemos leer que insuficiencia cardíaca se define como un síndrome, es decir, un conjunto de signos y de síntomas derivado de la incapacidad del corazón para perfundir bien los tejidos, para asegurar una buena perfusión tisular, o hacerlo a expensas de presiones intracavitarias elevadas, que es una definición así un poco desagradable, que cuesta un poco entender a lo mejor. Bueno, vamos a ver que eso realmente tiene una connotación mucho más simple. Conjunto de signos y síntomas derivados de la incapacidad del corazón para perfundir bien los tejidos, es decir, conjunto de síntomas derivados de que los tejidos anterogrados no reciben la sangre suficiente, síntomas anterogrados, o hacerlo a expensas de presiones intracavitarias elevadas. ¿Qué son las presiones intracavitarias? Pues es, imaginad una botella de agua, si intentáis meter más agua dentro de la capacidad que tiene esa botella, las presiones aumentarán. ¿Qué pasa dentro de nuestros recipientes, dentro de nuestras botellas, dentro de nuestros vasos sanguíneos? Pues que no son compartimentos estancos, como sí son las botellas de agua, por ejemplo, sino que son fenestrados, son permeables al paso del agua. Entonces, cuando aumentan las presiones dentro de los vasos, el líquido se extravasa y se sale al intersticio pulmonar, se sale al resto de matriz intersticial. Y por tanto nos dará sintomatología derivada de acúmulo de líquido en el intersticio celular. Por tanto tendremos dos tipos de síntomas, los síntomas anterógrados por mala perfusión tisular y los síntomas retrógrados por aumento de presiones y extravasación del líquido derivado de ese aumento de presiones. Pero antes de meternos con hablar de la insuficiencia cardíaca, de lo que es y de cómo se diagnostica, como digo, cómo se trata, muy claro tenemos que tener lo que no es igual a insuficiencia cardíaca. No es sinónimo de insuficiencia cardíaca el bajo gasto cardíaco. Tenemos que tener muy en mente y conocer perfectamente que el gasto cardíaco es una fórmula príncipe de la cardiología y se define como volumen latido multiplicado por frecuencia cardíaca. Es decir, lo que evacúa tu corazón en cada latido multiplicado por el número de veces que late por minuto. Esto se mide en litros por minuto y el rango de normalidad es entre 4 y 7, más o menos. Es un mal estimador hemodinámico. ¿Por qué? Si lo utilizáis mucho, ¿por qué es malo? Bueno, pues es malo porque no tiene en cuenta la superficie corporal. Entonces, es un parámetro que tú pones un catéter de Swan-Ganz, lo estimas y te dice, pues su gasto cardíaco es 4,2 y dices tú, ah, vale, normal. Pero es que tú no sabes a quién se lo estás poniendo. Si tú le pones un gasto cardíaco de 4,2 o le mides un gasto cardíaco de 4,2 a un jugador de baloncesto que mide 2,20 m y que pesa 135 kilos de músculo, pues obviamente va a estar hipoperfundido. Mientras que si tú le mides un gasto cardíaco de 6,8, que es normal, a una bolita que mide 1,40 y pesa 40 kilos, pues la bolita está absolutamente en la cresta de la ola. Entonces, no es un buen estimador hemodinámico porque no tiene en cuenta la superficie del paciente. Para solventar esa limitación tenemos el índice cardíaco, que se define como, pues eso, como su nombre indica, como el gasto cardíaco indexado. ¿Indexado por qué? Por la superficie corporal. Y un índice cardíaco normal está entre 2,5 y 4 litros por minuto partido en metro cuadrado de superficie corporal del paciente. Bien, entonces no es sinónimo de bajo gasto de insuficiencia cardíaca bajo gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco es un parámetro numérico, el índice cardíaco es un parámetro numérico y la insuficiencia cardíaca es un síndrome, es un conjunto de signos y de síntomas que me cuenta el paciente. No, el paciente no me cuenta números, me cuenta síntomas. Entonces no podemos establecer como sinónimos cosas que se miden en variables completamente distintas. Gasto cardíaco numérico, los síntomas del paciente algo completamente subjetivo, luego no son ni mucho menos sinónimos. Otra cosa es que la mayoría de insuficiencias cardíacas vayan con bajo gasto cardíaco, porque el problema originario de esa insuficiencia cardíaca sea alguna cardiopatía subyacente, ya sea con FEBI deprimida, como veremos luego, o con FEBI preservada, pero la mayor parte de las insuficiencias cardíacas tienen un gasto cardíaco disminuido. Dicho esto, nosotros podemos tener un desbalance que hemos dicho en la insuficiencia cardíaca es un conjunto de signos y de síntomas derivados de que los tejidos anterógrados no reciben lo suficiente o congestión, o que reciben lo suficiente pero a expensas de congestión retrógrada. Entonces, que los tejidos anterógrados no reciban lo suficiente se puede deber a que el corazón es incapaz de dar lo que los tejidos están pidiendo porque el corazón da muy poquito o porque el corazón da lo normal, pero los tejidos están pidiendo mucho más de lo normal. Entonces nosotros podremos tener causas de insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco bajo cuando el corazón dé muy poquito,
pero podremos tener causas de insuficiencia cardíaca, datos de insuficiencia cardíaca, signos, síntomas, hallazgos físicos, exploración física y todo, y parámetros bioquímicos compatibles con insuficiencia cardíaca, con un corazón que esté moviendo un gasto cardíaco normal o incluso elevado, pero que tengas un exceso de demandas periféricas de oxígeno, como es el paradigma, por ejemplo, un paciente con una septicemia, un paciente que está séptico, tiene un estado catabólico enorme en los territorios periféricos y va a haber unas demandas tisulares muy elevadas, que si el corazón es incapaz de suministrar lo suficiente para todas esas demandas, pues el paciente desarrollará signos de hipoperfusión tisular y datos de insuficiencia cardíaca. Tenéis en el manual un recuerdo donde te dice que la mayoría de causas son de insuficiencia cardíaca, son de gasto cardíaco disminuido, pero recuerda que hay una serie de causas que no son sinónimos y que hay una serie de causas de insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco normal o incluso elevado. ¿Qué otra situación más clara vamos a tener de insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco elevado que aquella en la cual la paciente, porque no va a ser un hombre, me cuenta signos, me cuenta datos, me cuenta clínica de insuficiencia cardíaca y su corazón está moviendo su volemia más la volemia de un cuerpo en formación? La insuficiencia cardíaca durante el embarazo es paradigmática, que en la inmensa mayoría de ocasiones va con gasto cardíaco elevado, o la insuficiencia cardíaca en los hipertiroideos, o la insuficiencia cardíaca en un anémico, o en enfermedades un poco más raras como la enfermedad de Beriberi o la enfermedad de Payet ósea, pues también son causas raras, infrecuentes, pero de insuficiencia cardíaca que cursan con gasto cardíaco normal o incluso elevado. Con lo cual, recordemos que no son sinónimos bajo gasto con insuficiencia cardíaca. Y eso se entiende más o menos bien. Lo que nos cuesta más entender es que no son sinónimos insuficiencia cardíaca y baja fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Nosotros tenemos un paciente de 83 años que consulta por 2 meses de disnea de esfuerzo evolutiva, primero con los esfuerzos, luego con mínimos esfuerzos, luego en reposo, hasta que las últimas 48 horas le ha obligado a dormir sentado junto a edemas declives. Nadie tiene ninguna duda de que eso es un cuadro de insuficiencia cardíaca. Y a los pacientes con insuficiencia cardíaca, además de explorarles, de hacerles el electro, les tenemos que hacer un ecocardiograma. Todos iríamos directos a hacer un ecocardiograma, a ver si tienes insuficiencia cardíaca, a ver qué está pasando en tu corazón, ¿no? Entonces, si nosotros vemos un corazón en ese eco que no se contrae bien, decimos, claro, ¿cómo no te vas a fatigar? ¿Cómo no vas a tener insuficiencia cardíaca si tu corazón no funciona, no tiene fuerza, no se contrae? Lógico, ¿no?, que tengas insuficiencia cardíaca. Claro, lo entiendo muy bien yo eso. Pero me cuesta mucho más entender si yo tengo un paciente de 82 años, hipertenso, mal controlado toda la vida, enfermedad renal crónica en estadio de hemodiálisis, que viene por 3 semanas de evolución de clínica consistente en disnea primero de esfuerzo, luego de reposo, y en las últimas 48-72 horas le obliga a dormir sentado junto a importantes edemas en piernas. Insuficiencia cardíaca de libro sin ningún género de duda, pero tú le haces un eco y ves que su corazón, lejos de contraerse fatal, que es lo que tú te esperarías, ves que su corazón se contrae absolutamente normal y tú dices, vamos a ver, algo se me está escapando, hay algo que no estoy entendiendo, porque si tú tienes insuficiencia cardíaca, lo suyo es que el corazón no se contraiga bien, ¿no? Porque nos entendemos muy bien que un corazón que no se contrae bien genera insuficiencia cardíaca, pero nos cuesta mucho más comprender que un fallo en la relajación también puede producir insuficiencia cardíaca, aunque la contracción sea plena, absolutamente normal. Esto lo vamos a ver con algún ejemplo numérico. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, el paciente, el primer caso, el de un corazón que no se contrae nada bien, ¿no? Un corazón dilatado que te medimos que tienes una FEBI del 8%, fracción de eyección del ventrículo del 8%. Claro, ¿cómo no te vas a fatigar si tienes una FEBI del 8%? Entonces, lo primero que tenemos que tener muy claro es que, ¿qué es la FEBI? FEBI es volumen eyectado partido la precarga. La precarga, recordamos que es sinónimo de, es decir, esto es sinónimo de volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. La precarga es el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, la sangre que hay en el ventrículo izquierdo al final de la diástole. Entonces, esto es un ratio, es una relación de todo lo que hay al final de la diástole en el ventrículo izquierdo, cuánto sale durante la sístole del ventrículo izquierdo. Y lo normal es que esto sea mayor al 50%. Lo normal es que sea mayor al 50% y más o menos entre el 50 y el 70%. Que la gente le dices, bueno, pues tiene una FEBI del 55%, absolutamente normal. Y la gente como que se asusta y dice, doctor, que solo le funciona el corazón al 55%. No, eso es lo normal, entre el 50 y el 70%. Bien. Entonces, claro, ¿cómo no se va a fatigar este paciente si tiene una FEBI del 8%? Es lógico que tenga insuficiencia cardíaca, ¿no? Yo me pongo a medir la precarga de este paciente, mido toda esta sangre que hay en el interior del ventrículo al final de la diástole y veo que tiene una precarga de
100 mililitros. Luego, si yo tengo una precarga de 100 mililitros y una FEBI del 8%, mi volumen eyectado de este corazón será, mi volumen eyectado hacia la aorta de ese corazón son 8 mililitros. ¿No? Sencillo. Cada sístole salen 8 mililitros en dirección a la aorta. Le hago el eco al segundo paciente, al que es hipertenso de toda la vida, con cifras mal controladas, con enfermedad renal crónica en estadio de hemodiálisis, que yo le hacía el eco y veía que su corazón, lejos de contraerse mal, tenía una función incluso hiperdinámica. Pero me encuentro un corazón típico de hipertenso, de esos hipertróficos, pues de un corazón que lleva mucho tiempo haciendo fuerza para salvar esas cifras de tensión arterial elevada. Entonces yo a este paciente digo, pero ¿por qué te fatigas si te calculo que tienes una FEBI? ¿Cómo es posible que te fatigues si tienes una FEBI supranormal, una FEBI del 80%? ¿Cómo te puedes fatigar? Bueno, claro, nos podemos medir esta luz ventricular tan chiquitita, donde debería haber cavidad ventricular, se lo ha comido el exceso de masa miocárdica por tener que estar luchando contra hipertensión tantos años, y a este paciente le cojo, le mido y precarga muy pequeñita, es que apenas le cabe sangre en ese ventrículo tan rígido, tan musculoso, una precarga de 10 mililitros. Con una FEBI del 80%, ¿cuánta sangre está eyectando ese ventrículo izquierdo en cada latido? Pues el 80% de 10. El 80% de 10 son 8 mililitros, salen por la aorta en cada latido. Luego, ¿qué paciente se fatiga más? ¿Qué paciente tiene mayor hipoperfusión anterógrada? ¿Qué tejidos le llega menos sangre? ¿Al paciente de la izquierda o al paciente de la derecha? Pues a los dos les llega la misma cantidad de poca sangre, porque en cada latido están saliendo 8 mililitros por la aorta en el de la izquierda y 8 mililitros por la aorta en el de la derecha, con lo cual los tejidos no entienden de FEBIs, los tejidos no entienden de porcentajes, entienden del líquido de sangre que les está llegando por minuto, y en cada latido a los dos les están saliendo 8 mililitros por la aorta, aunque uno tenga una FEBI del 8% y el otro tenga una FEBI del 80%. Luego tendrán con FEBIs absolutamente distintas el mismo grado de hipoperfusión anterógrada, y la sangre que no está yendo hacia adelante se está quedando congestiva hacia detrás, con lo cual tendrán el mismo grado de hipoperfusión anterógrada y el mismo grado de congestión retrógrada. Luego tendrán el mismo grado de hipoperfusión tisular y tendrán el mismo grado de disnea y el mismo grado de congestión pulmonar y el mismo grado de edemas, con FEBIs absolutamente distintas, como veis. Con lo cual, no son sinónimos baja fracción de eyección del ventrículo izquierdo con insuficiencia cardíaca. Otra cosa es que muchos pacientes con insuficiencia cardíaca tengan fracción de eyección deprimida, más o menos el 50%. De la mitad de los pacientes tendrán la función preservada y otros la fracción de eyección deprimida, pero no son ni mucho menos sinónimos. Que quede muy claro. ¿Por qué utilizamos tantos estos términos de insuficiencia cardíaca con FEBI deprimida, con FEBI preservada? Bueno, pues los utilizamos mucho porque nos ayudan a entender muy bien dos tipos de pacientes que se comportan de forma distinta, que responden de forma distinta a la medicación, de forma radicalmente distinta, como veremos luego, y que además se rigen por unas leyes fisiopatológicas y unas leyes de dinámica de fluidos muy distintas. Por ejemplo, el paciente que tenía el corazón dilatado. Pacientes con insuficiencia cardíaca, con FEBI deprimida, con corazones dilatados, de los que se contraen muy mal, se rigen o se explican muy bien por la ley de Frank y Starling. Hemos dicho antes, la fórmula Princeps de la cardiología es el gasto cardíaco, que se define como volumen latido multiplicado por la frecuencia cardíaca. Y sabemos que el volumen latido a su vez está condicionado básicamente por la precarga, es decir, el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, y está condicionado por la contractilidad miocárdica, la fuerza contráctil del ventrículo izquierdo. Esto es muy lógico, ¿no? El volumen que es capaz de eyectar el corazón en cada latido depende del volumen que tiene. Si tú tienes una superhemorragia y tu ventrículo izquierdo no se llena porque no hay sangre, pues obviamente no habrá volumen latido. Y depende también, lógicamente, de la contractilidad. Cuanto más fuerte se contraiga tu ventrículo izquierdo, mayor volumen latido será capaz de evacuar. Esto es absolutamente lógico. Bueno, pues ¿qué dicen Frank y Starling? Frank y Starling dicen que no solo son los condicionantes fundamentales del volumen latido, precarga y contractilidad, sino que entre ellos están íntimamente relacionados, y te dibujan una gráfica, en la cual te ponen en el eje de las X la precarga, cómo de lleno está el ventrículo izquierdo al final de la diástole, y en el eje de las Y la contractilidad. Y esto lo sabemos muy bien, que están relacionados no solo en los miocardiocitos, sino en cualquier otro tipo de células musculares. Esto se vio, la primera vez que se descubrió esto, se describió con patitas de ranas, con ancas de rana, que cogían, estiraban el anca de rana y la soltaban de tal forma que volvía con una fuerza X
a su punto, a su longitud inicial. Más la estiraban, más fuerte volvía, hasta que llegaba un punto que estirarla más significa que se sobredistendía la patita de la rana y cada vez volvía con menos fuerza al punto inicial. Pues esto mismo pasa en los miocardiocitos, en las células de contracción cardíacas, y es lo que nos dicen Fran y Starling. Si tú tienes un grado de llenado ventricular, X, aquí te corresponderá una fuerza contráctil Y. Y ellos te lo marcan X. Si tú llenas más el miocardiocito y el miocardiocito se estira más, al estar más lleno el corazón, se contrae más fuerte. Si tú lo llenas más todavía, pues llegará a un punto donde se contraiga al máximo de fuerza. Hasta que, a partir de ahí, mayores llenados no representan aumentos de la contractilidad y, de hecho, si nos pasamos de llenar el corazón, este comienza a contraerse cada vez más flojo. Entonces, si yo esto dibujo una gráfica, me sale la gráfica que todos conocéis de sobra, de Frank y Starling, que nos relaciona la precarga con la contractilidad. Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos un paciente que tiene un gran infarto de corazón, un paciente que tiene un infarto de la descendente anterior, a nivel proximal, se cierra la arteria más importante del corazón. Entonces, el corazón de ese paciente, antes del infarto, si esto fuese la cara anterior del corazón y esto fuese la cara posterior, antes del infarto, los dos se contraen muy bien, tiene una contractilidad muy buena ese miocardio. Se muere la cara anterior por efecto del infarto, un infarto que no se revasculariza porque decide no ir al médico ese paciente, se muere la cara anterior, pasa esto. La cara anterior se queda muerta, se queda quieta, pero la posterior sigue irrigada, sigue contrayéndose, pero la contractilidad de ese miocardio ha caído mucho. Luego, si yo tengo un infarto no revascularizado muy grande, se produce una caída de la contractilidad, lógicamente se va a producir una caída del volumen latido. Si mi corazón se contrae más flojo, será capaz de evacuar menos sangre. Entonces, ¿qué hace el cuerpo para que esa caída del volumen latido no se traduzca en una caída del gasto cardíaco? Pues te compensa taquicardizando. Dice, bueno, pues si soy capaz de evacuar menos sangre en cada latido, pues voy a latir más veces por minuto. Por tanto, los infartos suelen ir taquicárdicos. Y cuanto más grande es el infarto, más taquicárdico va. La taquicardia es un dato de mal pronóstico de los infartos, porque traduce infartos grandes que necesitan ir muy rápido para compensar el pequeño volumen latido que tienen. Entonces, eso consigue mantener el gasto cardíaco más o menos a corto plazo. La otra cosa que dice el corazón es, bueno, pues si yo he perdido una masa, un porcentaje muy importante de mi masa miocárdica, pero todavía me quedan unas cuantas células vivas. Entonces, dicen Fran y Starling que si yo estiro esas células se van a contraer más fuerte y que si yo las estiro hasta un punto, seré capaz de lograr una máxima eficiencia contráctil de esas células. Entonces voy a estirar los pocos miocardiocitos que me queden vivos para sacarles el máximo rendimiento. Es decir, voy a aumentar mi precarga, voy a aumentar el grado de llenado ventricular izquierdo para que las células que me quedan vivas se contraigan con la mayor eficacia posible. ¿Cómo hace eso? El corazón no es tan listo como para directamente hacerlo. ¿Por qué se produce esto? Pues esto se produce, vamos a dibujar aquí una nefrona. Yo tengo aquí la arteriola aferente que me lleva la sangre al glomérulo, a este penacho glomerular de por aquí, a que se filtre. La arteriola eferente que me saca la sangre que no se ha filtrado. El ultrafiltrado del plasma va a caer a la cápsula de Bowman y desde ahí se irá procesando para formar la orina definitiva. Primero por el túbulo contorneado proximal, luego por el asa de Henle descendente y ascendente y posteriormente en el túbulo contorneado distal, para finalmente pasar al túbulo colector y de ahí al VC. Esto sería el túbulo contorneado distal. Bueno, pues el cuerpo sabe, el organismo, la evolución nos ha llevado a decir que la función renal es obviamente imprescindible para la viabilidad del cuerpo a corto plazo. Si el riñón no filtra sangre, no se eliminan sustancias tóxicas, no se eliminan los fosfatos, no se eliminan el potasio, no se eliminan los ácidos y todo eso se empieza a acumular en el cuerpo y si no se elimina, en cuestión de horas, pues el paciente se muere porque eso es sumamente tóxico. Entonces el riñón sabe que el filtrado es esencial para el cuerpo y por lo tanto el filtrado se debe mantener a cualquier costa. Para ello, en el túbulo contorneado distal hay una estructura, que yo me lo imagino ahí como un ojito que se encuentra mirando, que se llama la mácula densa. ¿Qué es la mácula densa? Pues la mácula densa es un vigía, está ahí vigilando la cantidad de filtrado que llega al túbulo contorneado distal. Y dice, el filtrado se tiene que mantener constante, porque hemos dicho, si cae el filtrado se pone en peligro la vida del individuo. Entonces, imaginad el paciente que ha tenido el infarto del que estábamos hablando, ha caído la contractilidad, como consecuencia de ello ha caído el volumen latido, entonces el riñón
va a dejar de recibir la misma sangre que recibía antes, porque el corazón ya es incapaz de mandar tanta sangre hacia adelante. Y eso se va a traducir en una caída del filtrado glomerular. Y eso lo va a ver la mácula densa. Dice, leche, aquí ahora mismo está llegando al túbulo contorneado distal menos líquido, menos filtrado del que llegaba antes. Eso es porque no estamos filtrando la misma sangre que antes. Hay que volver a la normalidad, hay que volver a filtrar lo que se está filtrando en condiciones normales, porque eso es indispensable para la homeostasis interna. ¿Y cómo poner en marcha eso? Pues estimulando a una estructura que se encuentra en el aparato, en la arteria aferente, que se llama aparato yuxtaglomerular. Aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular está lleno de unas células que se llaman células de la granulosa, porque están cargadas de gránulos de renina, y cuando se ven activados o se ve estimulada su liberación, se produce pues eso, una liberación al torrente sanguíneo de renina. Y la renina, la función que tiene es activar el angiotensinógeno, angiotensina 1. La angiotensina 1 es una hormona que metabólicamente pues, no tiene grandes efectos más allá de activarse a la protagonista, que es la angiotensina 2. Esa reacción enzimática está catalizada por una enzima que tenéis que conocer de sobra, que se llama la ECA, enzima convertidora de angiotensina, que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y esta reacción se lleva a cabo por la ECA, que se encuentra en los pulmones. Y es la angiotensina 2 la que es la forma metabólicamente activa. Recordemos que la angiotensina 2, esto se ha puesto en marcha porque la mácula densa ha dicho, aquí está llegando menos filtrado de lo que debería llegar. Y pongo en marcha el sistema renina-angiotensina y, como veremos luego, aldosterona. Entonces, para aumentar el filtrado, para satisfacer lo que quiere la mácula densa, la angiotensina tiene muchos efectos. Entre ellos, da sed, promueve la sensación de la sed, porque la mácula densa dice, aquí estamos filtrando poco, ¿será que hay poco volumen circulante? Pues vamos a beber para tener más volumen circulante. Sed. 2. Secreción de hormona antidiurética. Claro, ¿hay poco volumen circulante? Pues no vamos a orinarlo, vamos a aumentar la secreción de hormona antidiurética. 3. Va a generar una vasoconstricción muy potente. Va a cerrar, la angiotensina 2 es un agente vasoconstrictor muy potente que va a cerrar todos los territorios no imprescindibles para el organismo. Los intestinos, la mucosa, la piel, las arterias musculares y demás, para que el poco volumen circulante que ha interpretado la mácula densa se redirija a las zonas importantes, como por ejemplo el riñón, y no caiga, no se ponga en peligro el filtrado glomerular. Y por último, va a producir aumento de la síntesis y secreción de aldosterona. ¿La aldosterona qué es? Pues la aldosterona es una hormona que se produce en la glándula suprarrenal y que tiene su receptor en el túbulo contorneado distal. Cuando la aldosterona se une a su receptor del túbulo contorneado distal, lo que va a producir es una reabsorción de sodio que, de no ser por ella, se iría hacia la orina. Pues lo vamos a reabsorber, nos vamos a quedar con ello. ¿Por qué? Porque siempre que reabsorbemos sal, se produce una reabsorción secundaria por gradiente osmótico de agua. Siempre que hay retención de sal, hay retención hídrica, retención hidrosalina. ¿Para qué? Para aumentar el volumen circulante y satisfacer a la mácula densa, que ha interpretado que el volumen ha caído, que el filtrado ha caído porque ha caído el volumen circulante. Entonces, vamos a producir sed, vamos a dejar de orinar y vamos a retener más sales y más líquido para aumentar el volumen circulante, para satisfacer a la mácula densa, pero todo eso, esa retención hidrosalina, en lo que se traduce ese aumento de volumen circulante, es finalmente en un aumento de la precarga, que por la ley de Frank-Starling va a llevar a los pocos miocardiocitos que quedan vivos a su máximo rendimiento contráctil. Es por esto que los corazones que pierden fuerza pues acaban desarrollando una hiperactivación que se dice neurohormonal, hormonal por el sistema renina, angiotensina y aldosterona, y neuro por hiperactivación del sistema nervioso simpático, hiperactivación neurohormonal para compensar esa baja contractilidad. Esto es muy bonito, esto queda muy bien y esto dices, leche, qué bien funciona el cuerpo humano, ¿verdad? Que es capaz de solucionarte la papeleta a tan corto plazo. Pero el problema que tiene es que esta hiperactivación neurohormonal, que te salva la vida a corto plazo, a la larga se ha visto que es nociva, que es mala, que es deleteria, que produce la fibrosis, que produce el remodelado cardíaco y que produce un aumento del riesgo de arritmias, que vienen mal a los corazones tan débiles como estos. Entonces, aunque este es el mecanismo de compensación de este tipo de pacientes, todo el tratamiento que ha demostrado aumentar su supervivencia consiste en antagonizar la activación
neurohormonal. Lo veremos luego. Neuro, dándoles betabloqueantes, y hormonal, dando inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina e inhibidores de la aldosterona. Todo consiste en antagonizar sus sistemas de compensación. ¿Vale? Eso sí, tenemos que ir muy despacio, titulando dosis desde muy poquito, porque es su sistema de compensación. Si empezamos muy de golpe, el paciente se nos descompensa, se nos viene abajo. Entonces tenemos que ir muy poquito a muy poquito titulando las dosis. Esto en cuanto a los pacientes con insuficiencia cardíaca de predominio sistólico. Pero luego hemos dicho que tenemos los pacientes con insuficiencia cardíaca de predominio diastólico, que se explica muy bien por la ley de Laplace. La ley de Laplace, si recordamos, nos dice que la poscarga es igual a la tensión dentro de la cavidad ventricular multiplicada por el diámetro de la cavidad ventricular y partido por el grosor de la pared ventricular. Un paciente que tiene, recordamos, aquel paciente que era un paciente hipertenso, con cifras mal controladas crónicamente, enfermedad renal crónica, con cifras sistólicas de 180 mantenidas durante los últimos años, pues es un paciente que su tensión, lógicamente, dentro de la cavidad, va a estar muy aumentada por fruto de ese descontrol tensional. Entonces, la poscarga, y recordemos que la poscarga es equivalente al gasto energético que tiene que hacer el corazón para vaciarse, la poscarga, cuanto mayor sea la tensión, mayor poscarga, mayor gasto energético. Esto es de sentido común, ¿verdad? Entonces, lo que sabemos es que lo que se cumple siempre es la ley del mínimo consumo energético, la ley del mínimo gasto energético. Entonces, el corazón se las va a apañar, se va a comportar de una forma que le permita disminuir al máximo su poscarga, disminuir al máximo su consumo energético. ¿Y cómo hace eso? Pues jugando con el resto de elementos de la fórmula. El primero, el diámetro, como está arriba multiplicando, pues lo que hace es bajarlo. Y el grosor, que como está abajo dividiendo, pues lo que hace es aumentarlo. El aumento del grosor se llama hipertrofiarse, y hacerlo a expensas de reducir la luz del ventrículo izquierdo se llama hacer una hipertrofia concéntrica, que nos explica perfectamente el tipo de corazón que dibujamos antes y que encontramos en estos pacientes que tienen hipertensiones arteriales mal controladas, que son corazones muy hipertróficos, donde la masa se dirige hacia el interior de la luz ventricular, apenas queda luz ventricular y además de quedar muy poquita luz, esa luz es difícil de llenar porque son ventrículos muy rígidos. Por eso se contraen muy bien, pero se relajan muy mal y apenas les entra sangre, ¿vale? Vale. Hemos dicho, un paciente con insuficiencia cardíaca, el síntoma más frecuente que tienen es la disnea de esfuerzo. Disnea de esfuerzo. La causa más frecuente de derivar a un paciente por sospecha de insuficiencia cardíaca a la consulta de cardiología es la disnea de esfuerzo. Doctor, me fatigo cuando subo cuestas. Pero claro, la disnea de esfuerzo, que es el síntoma más frecuente, es decir, es un síntoma muy sensible, todos los pacientes con insuficiencia cardíaca tendrán disnea de esfuerzo, pero ¿todos los pacientes con disnea de esfuerzo tendrán insuficiencia cardíaca? La disnea es muy sensible, pero es muy poco específico, porque puedes tener disnea en insuficiencia cardíaca, pero puedes tener disnea en asma, puedes tener disnea en EPOC, puedes tener disnea en hipertensión pulmonar, en fibrosis, en problemas de la caja torácica, en 4000 cosas distintas a la insuficiencia cardíaca. Entonces, el paciente nos va a venir contando esto, pero nosotros tenemos que buscar datos que nos den, que nos aporten y que nos otorguen especificidad a la hora de decir si eso es realmente cardiogénico o no lo es. Entonces, para aportar especificidad a este tipo de pacientes que nos vienen por estos síntomas, lo que tenemos que buscar es todo lo que pasa en la insuficiencia cardíaca, plantearnos qué es lo que puede pasarle a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca. En ese sentido, vamos a hacer un dibujo un poquito más complejo de los que hemos hecho, en los cuales yo me pinto aquí mi corazón, y así las venas pulmonares, vale, el ventrículo derecho, el septo, la mitral y la tricúspide. Entonces, mi paciente, el que ha tenido el infartazo ese, que no se ha revascularizado, que se le ha muerto todo el territorio anterior del corazón, ha perdido contractilidad, y como ha perdido contractilidad no puede evacuar la sangre y mandarla hacia la aorta, no tiene fuerza, luego la sangre se le acumula en el interior y sube la presión en su interior. Si sube la presión en el ventrículo izquierdo y yo no pongo solución, el siguiente punto donde se acumula la sangre, retrógradamente, la siguiente mochila de la espalda, la tenemos en la aurícula izquierda. Si yo no pongo solución a eso, eso se sigue transmitiendo retrógradamente hacia las venas pulmonares, que las venas pulmonares, como bien sabemos, están en intimísima relación
con la circulación capilar pulmonar. Yo aquí tengo el alvéolo. Entonces hemos dicho, el aumento de presiones intracavitarias en una botella de plástico no da problema porque el agua no se sale de la botella, pero en los capilares, que son fenestrados, que son porosos, que son permeables a los líquidos, cuando aumenta la presión dentro de los capilares, pues ¿qué hacen esos líquidos? Pues lo que hacen es que se extravasan y generan edema intersticial. Ese edema intersticial yo soy capaz de escucharlo si pongo el fonendo en el pecho del paciente y le digo, coja aire hondo, y escucharé crepitantes secos, sobre todo en las bases, que es donde se acumula el líquido intersticial por efecto de la gravedad. Si yo hago una radiografía, seré capaz de verlo. Seré capaz de verlo y veré edema intersticial pulmonar, sobre todo en las bases, que pueden dar esa apariencia radiológica de líneas horizontales en las bases que se llaman líneas B de Kerley. Y es ese engrosamiento intersticial lo que hace que se engruese la membrana de intercambio gaseoso alveolo-capilar. Al estar engrosado ese intersticio, los gases no se intercambian con la misma efectividad y eso hace pues, que el paciente no oxigene igual, que no lave CO2 igual y que el paciente sienta disnea. Si el aumento de presiones es muy brusco, por ejemplo, porque se rompe una válvula o porque se la come un estafilococo, por lo que sea, ese aumento de presiones tan brusco puede hacer que el líquido se salga directamente a los alveolos. Y eso me va a generar una auscultación pulmonar característica, que es unos crepitantes que en lugar de ser secos en bases, son burbujeantes en torno a la silueta cardíaca. Y en la radiografía, el patrón típico en alas de mariposa, que es un infiltrado alveolo intersticial periiliar alrededor de la silueta cardíaca y es el líquido formando piscinitas dentro de los alveolos cuando el aumento de presiones es muy brusco. Vale, seguimos avanzando retrógradamente y nos vamos al lado derecho, al lado venoso de la circulación pulmonar, al lado de la arteria pulmonar. Si yo tengo aumento de presiones en la arteria pulmonar, entonces estoy hablando de hipertensión arterial pulmonar, que ya sabemos que es un dato malo, es un hallazgo de mal pronóstico, que no nos gusta. Seguimos avanzando retrógradamente, acumulando presiones retrógradamente en la arteria pulmonar que nace del ventrículo derecho. Bueno, pues tendré aumento de presiones en el ventrículo derecho. El ventrículo derecho ya sabéis que es el débil de los dos, mientras que el izquierdo es el esférico, el fuerte, el que tiene más masa miocárdica. El derecho es muy finito, tiene un grosor más o menos de unos 5 milímetros. Entonces, en cuanto se ve sobrecargado por las presiones, es incapaz, se dilata, claudica, disfunciona y deja de funcionar bien y eso se llama cor pulmonale. Cor pulmonale son los cambios anatómicos, la dilatación y disfunción del ventrículo derecho por estar luchando contra presiones pulmonares crónicamente elevadas. La causa más frecuente de cor pulmonale, la hipertensión arterial pulmonar por cardiopatía izquierda. Seguimos avanzando hacia detrás. Si aumenta la presión en el ventrículo derecho y yo no lo soluciono, pues el siguiente punto donde se aumentan es en la aurícula derecha. La presión en la aurícula derecha, que tiene un nombre técnico que se llama presión venosa central. La presión venosa central yo la puedo explorar en mi paciente, tumbándole en una camilla con el cabecero semi-incorporado y viendo hasta dónde se levanta la columna venosa yugular. Que si yo tengo aumento de presiones en la cava superior, pues veré que tiene ingurgitación venosa yugular. Si aumenta la presión en la cava superior, también aumenta la presión en la cava inferior y eso tendrá sus reflejos sobre la siguiente estructura que tenemos ahí retrógradamente, que es el hígado. El aumento de presión en la cava inferior, el aumento de presión en las venas suprahepáticas va a hacer que el hígado se congestione y eso puede llegar a hacer que se genere hepatopatía de origen cardiogénico por insuficiencia cardíaca, incluso evolucionando hasta la cirrosis de origen cardiogénico. La cirrosis de origen cardiogénico que tiene además una anatomía patológica característica que se llama hígado o apariencia en nuez moscada, que es la cirrosis hepática de origen cardiogénico, por acúmulo de líquido por congestión crónica. Seguimos avanzando distalmente y nos encontramos lo que todos conocemos, el aumento de presiones en los miembros inferiores va a hacer que el líquido se extravase en los mismos y me genere los archiconocidos edemas con fobia que exploramos perfectamente apretando con el dedo en las piernas del paciente. Entonces, como vemos, toda esta sintomatología derivada, toda esta sintomatología azul derivada de flechas mirando hacia arriba, derivada de aumento de presiones, son los síntomas que se llaman síntomas retrógrados. Suceden a la espalda de donde se encuentra el problema inicial. Son síntomas debidos a aumento de presiones,
son síntomas debidos a congestión y son síntomas que por tanto se tratan con fármacos diuréticos, eliminando ese exceso de líquidos. Como veis, el primer punto donde se produce sintomatología es en el pulmón. Por ese motivo, la disnea de esfuerzo es el principal síntoma de la insuficiencia cardíaca, es el síntoma más frecuente de la insuficiencia cardíaca. No solo eso, la disnea no solo es el síntoma más frecuente de la insuficiencia cardíaca, sino que es el más importante, es el principal factor pronóstico. El grado de disnea que tiene un paciente es lo que me marca el pronóstico vital que va a tener ese paciente. Y eso yo soy capaz de cuantificarlo, de medirlo, estratificarlo por la clasificación que conocemos todos de la NIJA, que como sabéis tiene 4 estadios, 1, 2, 3 y 4, siendo 1 un paciente que no tiene síntomas y siendo 4 un paciente que tiene síntomas en reposo. El 2 y el 3, bueno, pues un poco escala intermedia. El 2 son síntomas que yo digo fuera de casa, para simplificarme y entenderlo mejor, y el 3 serían síntomas en casa. Síntomas fuera de casa, pues un paciente que no se fatiga haciendo las tareas del hogar, pero sale a comprar el pan, sale a buscar a los nietos, sale a hacer faenas, a hacer una compra y dice que se fatiga por la calle. Mientras que la NIJA 3 sería el paciente que se fatiga en casa, el paciente que en reposo no se fatiga, no es NIJA 4, pero que se levanta a fregar los platos y se fatiga, que se tiene que duchar y se fatiga, que se tiene que afeitar y se fatiga, que se tiene que vestir y se fatiga. Cuanto mayor es la NIJA, peor es el pronóstico, siendo el pronóstico de una NIJA 4 una mortalidad superior al 50% en el primer año. Es un pronóstico horrible, muy malo, ¿vale? Es el principal factor pronóstico, el grado de disnea del paciente es el principal factor pronóstico de su enfermedad. Ni la FEBI, ni los péptidos circulantes, ni nada tiene una capacidad pronóstica tan alta como el grado de disnea que tiene el paciente. Eso es importante saberlo. Muy bien, pero hemos dicho que la insuficiencia cardíaca es el conjunto de signos y síntomas derivados de la incapacidad del corazón para perfundir bien los tejidos o hacerlo a expensas de congestión. La congestión, los síntomas retrógrados, los tenemos todos, ya lo sabemos y los entendemos perfectamente. Pero la insuficiencia cardíaca es un conjunto de signos retrógrados más signos y síntomas anterógrados. Es decir, conjunto de signos derivados de que la sangre no va hacia adelante, asociados a los signos y síntomas derivados de que la sangre que no está yendo hacia adelante se queda congestiva retrógradamente, que son todos estos. Nos faltan, por tanto, los signos y síntomas anterógrados. Y eso es tan sencillo como dibujarte la aorta y pensar qué pasa si cualquiera de los ramos arteriales que salen de la aorta recibiesen menos flujo de lo normal. Entonces yo me pinto aquí los troncos supraórticos. Lo primero, el sistema nervioso central. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen tendencia a estar bradisíquicos, a estar bradilálicos, a estar lentorros, a estar con tendencia al sueño, porque no tienen suficiente perfusión de los troncos supraórticos. Más troncos supraórticos, las subclavias, de donde nacen las arterias que nos irrigan los brazos. Entonces, estos pacientes les exploramos y ¿qué tienen? Manos frías, uñas azules, mal relleno capilar, pulso débil, derivado de bajo gasto anterogrado por las subclavias. Seguimos bajando, me vengo por aquí para abajo para no mezclar el dibujo. Tronco celíaco, mesentérica, asas intestinales. Estos pacientes no reciben sangre suficiente en sus asas intestinales, entonces cuando van a comer les duele la tripa, hacen angina intestinal porque no llega la sangre suficiente al intestino como para llevar a cabo de forma correcta la digestión. Entonces dejan de comer, se desnutren, se ponen sarcopénicos, se ponen osteoporóticos y eso contribuye al mal pronóstico también de la enfermedad. Seguimos hacia abajo y luego estos pacientes tendrán, esto es un concepto importante que tenéis que conocer, hipoperfusión de las arterias renales. Y la hipoperfusión de las arterias renales puede conllevar fracaso de la función renal, que es lo que se conoce, lo han preguntado este año 2022 en el MIR, como síndrome cardiorrenal. Síndrome cardiorrenal es la enfermedad renal derivada de insuficiencia cardíaca, que podemos tener el síndrome cardiorrenal agudo o tipo 1, que es la insuficiencia renal aguda por insuficiencia cardíaca aguda, y el síndrome cardiorrenal tipo 2 o crónico, que es la insuficiencia renal crónica por insuficiencia cardíaca crónica. Seguimos yéndonos distalmente y nos encontraremos las arterias de las piernas. Entonces, estos pacientes, sus músculos de las piernas reciben poca sangre. Entonces, dicen que caminan y que no pueden porque no tienen fuerza, que no pueden porque parece que las piernas les arrastran, que no pueden porque las piernas les duelen, porque hacen claudicación intermitente porque sus piernas no están recibiendo la sangre suficiente. Entonces, por ese motivo y por todo lo que tenemos aquí dibujado, planteado,
aunque el problema fuese originariamente un problema meramente cardiológico, se explica perfectamente el pronóstico que tiene la insuficiencia cardíaca, que tiene un pronóstico de vida inferior a los 5 años desde el primer diagnóstico, peor que muchos tipos de neoplasia. ¿Por qué? Porque aunque el problema fuese inicialmente cardiológico, se toca el corazón, sí, pero se toca el pulmón, sí, se toca el hígado, se toca el riñón, se toca el intestino, se toca la masa muscular, se toca el sistema nervioso central. Es un fracaso multiorgánico progresivo. De ahí el mal pronóstico que tienen estos pacientes. Entonces, cuando mi paciente viene a la consulta y me dice, doctor, disnea de esfuerzo, bueno, pues yo tengo que buscar en una exploración física y en una historia clínica muy pormenorizada todo esto que acabamos de dibujar aquí para ayudarme a ver si, a tomar la decisión de si lo que tiene ese paciente es realmente insuficiencia cardíaca o por contra es una disnea que no suena a origen cardiogénico. ¿Cómo hacemos eso? Por lo dicho, historia clínica y exploración física pormenorizada. Y además le haremos un electrocardiograma. ¿Cómo es el electrocardiograma de un paciente con insuficiencia cardíaca? No lo sé. No sé cómo es, pero lo que sí sé es que no es normal. Un electro absolutamente normal, ritmo sinusal, sin datos de crecimiento auricular, con un intervalo PR normal, con un QRS estrecho, con un eje normal y una repolarización normal, descarta muy razonablemente el origen cardiogénico de la disnea. ¿Cómo es el electro de insuficiente cardíaco? No lo sé, pero algo que tiene que tener. Signo de isquemia, signo de necrosis, signo de crecimiento, signo de hipertrofia, signo de hipertensión arterial pulmonar, bloqueos, lo que queráis, arritmias, fibrilación auricular flutter, pero algo anómalo tiene que tener. De tal forma que si yo tengo un electro normal y una historia clínica no concordante, una exploración física no concordante, doctor, yo me canso mucho cuando subo cuestas, pero me tumbo en la cama y mejoro. Lo contrario que los pacientes con insuficiencia cardíaca. O llega la primavera y empeoro mucho. Pues eso no suena a insuficiencia cardíaca. Si yo tengo una historia clínica y un electro que ambos son negativos, entonces no necesito más pruebas. Descarto insuficiencia cardíaca y pienso en otras causas. Pero si alguno es positivo, si alguno me concuerda o la historia clínica, la exploración física me concuerda parcialmente o el electro es anormal, entonces necesito seguir dando pasos. Lo siguiente que haré es pedir una molécula muy importante que tenéis que conocer muy bien que se llama BNP. El BNP es un diurético endógeno, no es un fármaco, es una sustancia, es una molécula que secreta el corazón en respuesta a congestión, a que tiene más presión dentro de lo normal, a que sus miocardiocitos están más distendidos de lo normal. Entonces los miocardiocitos dicen, bueno, pues si yo estoy más distendido de lo normal es que aquí sobra líquido, pues voy a secretar un diurético endógeno, el péptido natriurético tipo B, que es el BNP. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es tan importante conocer el BNP? Porque tiene muchas implicaciones diagnósticas. Si el BNP es una sustancia que producen mis miocardiocitos en respuesta a presiones elevadas y la disnea de esfuerzo en un paciente con insuficiencia cardíaca es un síntoma retrógrado, es decir, por presiones elevadas, los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, al tener presiones elevadas, tendrán BNP alto. Dando la vuelta al razonamiento, si yo vengo por disnea de esfuerzo y no tengo BNP, tengo el BNP normal o bajo, significa que las presiones del corazón son normales o bajas. Y como la disnea es un síntoma por aumento de presiones, si yo ya sé que las presiones están normales o bajas, esa disnea no es de origen cardiogénico. Es decir, un BNP negativo descarta directamente el origen cardiogénico de la disnea. Pero estamos ante lo de siempre, algo tan sumamente sensible, algo con un valor predictivo negativo tan alto, un valor predictivo negativo del BNP es cercano al 100%, es en torno al 98 y pico por ciento, es decir, si el BNP te sale negativo tienes prácticamente un 100% de posibilidades de que esa disnea no sea cardiogénica, pero estamos siempre con el mismo problema, cuando tiene un valor predictivo negativo muy alto, el valor predictivo positivo no es tan bueno. Es decir, un BNP negativo te descarta, pero un BNP positivo no te confirma. En ese caso tenemos que hacer una ecografía, una ecocardiografía. Y aquí podemos estar ante tres situaciones distintas. La primera de ellas, tres situaciones distintas. La primera de ellas, te hago una ecografía y veo que tienes una FEBI menor del 40%. Pues no tengo ningún género de dudas. Te etiqueto, te diagnostico y te pongo el nombre de insuficiencia cardíaca con FEBI deprimida. Si yo te hago un ecocardio y te veo una FEBI que está un poquito deprimida, es decir,
No es normal, porque la FEBI normal, recordad que es a partir del 50%, pero no es tan anormal como para estar por debajo del 40%. Es decir, yo tengo una FEBI que está entre el 40 y el 50%, pues yo a esto lo llamo insuficiencia cardíaca con FEBI no deprimida, pero sí levemente deprimida. Con FEBI levemente deprimida. Y por último, la otra opción que tenemos es que yo te haga una ecografía y la FEBI te salga normal. FEBI mayor del 50%. En ese caso, fijaos que volvemos a lo de siempre. Cuando vemos un corazón que no se contrae bien, lo entendemos todo muy bien y diagnosticamos directamente. Pero cuando vemos un corazón que se contrae bien, nos cuesta más diagnosticar al paciente y achacar los síntomas a una mala relajación, con lo cual le pedimos que nos lo demuestre en el eco. Vale, tu sístole va bien, tu FEBI es normal, pues te pedimos criterios de disfunción diastólica. Que si están presentes, entonces sí me permiten establecer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Los criterios de disfunción diastólica los tenéis en el manual, son básicamente la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la dilatación de la aurícula izquierda y un parámetro ecocardiográfico poco interesante que no os tiene que generar estrés no entenderlo, que se llama la relación EE'. Cuando esa relación EE' está alta, nos habla de que las presiones en el corazón son altas y que por tanto lo que tiene ese paciente es insuficiencia cardíaca. Por favor, anotad eso, que los pacientes de menos del 40% les etiquetamos directamente, a los de más del 50% necesitamos que nos demuestren disfunción diastólica y a los de menos de, los que están entre 40 y 50% les etiquetamos ya también directamente. Y esto es un cambio reciente porque antes a estos pacientes entre el 40 y el 50% también nos obligábamos a que nos demostrase la disfunción diastólica, pero ya les creemos, ya les decimos, bueno, venga, vale, entre el 40 y el 50%, diagnóstico directamente establecido sin necesidad de demostrar esos criterios de disfunción diastólica. Bueno, pues tenemos a nuestro paciente ya más o menos enfocado, tenemos clasificado en función de si es FEBI levemente deprimida, preservada o FEBI deprimida. Ahora vamos a ver cómo tratamos a estos pacientes. ¿Por qué? Pues porque estos pacientes, perdón, antes de ponernos a hablar de cómo tratamos a los pacientes, os he puesto aquí unas imágenes porque han preguntado un par de veces imágenes de ecocardiografía en los últimos MIRAS. Entonces, pues bueno, aunque es una técnica que necesita obviamente mucho estudio y dedicarse específicamente a ello, pues para ser un experto y entender todo bien, pues mínimamente hacer unas imágenes básicas que nos permitan tener pues una mínima idea tridimensional de lo que es de cómo se ve el corazón en un ecocardio. Entonces, fijaos que esto es un corazón cortado desde la punta de la porción más anterior, en la punta. Aquí es donde tenemos apoyada la sonda del ecocardio. Aquí tendríamos la sonda emitiendo el haz de ultrasonidos y está cortado el corazón desde la punta hasta la parte más posterior, que son las aurículas. Es decir, si yo tuviese aquí, mi aorta, aquí tuviese el corazón, que, como sabéis, tiene más o menos esta conformación, la cava inferior, la cava superior, pues el haz de ultrasonidos lo estaría emitiendo desde aquí, con una direccionalidad más o menos así, cortando el corazón en abanico. Entonces, yo estoy cortando el corazón. Lo primero que me encuentro es el ventrículo gordo, el fuerte, que aquí vemos unas paredes gruesas e importantes, que este es el ventrículo, lo voy a poner en un color que se vea un poquito mejor, en amarillo, que es el ventrículo izquierdo. Por detrás del ventrículo izquierdo, ¿quién llena el ventrículo izquierdo? La aurícula izquierda. Y separando el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, tenemos aquí la válvula mitral. Si yo miro al otro lado, me encuentro un ventrículo que fíjate que la pared casi ni se pinta, de lo flojita que es, que vendría como por aquí, y es el ventrículo derecho, separado por la válvula tricúspide de la aurícula derecha. Aquí tendríamos el ápex del ventrículo izquierdo, esto es el septo interventricular y esto es el septo interauricular. Si yo miro un poquito más hacia arriba para ver por dónde nace la aorta, pues tengo una imagen muy parecida, donde tengo VI, donde tengo AI, pero no solo tengo el camino por el que se llena el ventrículo izquierdo, sino también el camino por el que se evacúa. ¿Veis ahí cómo nace el tubito de la aorta? Esa sería la aorta. Aquí tendría ventrículo derecho, aurícula derecha, válvula tricúspide, y esta sería la válvula mitral, eso que ve por ahí. Vale. Se entiende más o menos, yo creo, la imagen, ¿no? Entonces, vamos a hacer
Ese es el plano estándar, que son los planos de 4 y 5 cámaras. ¿Por qué se llaman 4 y 5 cámaras? Pues porque 4 cámaras, los 2 ventrículos y las 2 aurículas, y el 5 cámaras es el mismo si enseño un poquito de la aorta. Serían los 2 ventrículos, las 2 aurículas y la aorta. Esos son los planos estándar de 4 y 5 cámaras, que son los más fáciles de interpretar. Entonces, vamos a ver algún plano un poco más anómalo, más raro, más difícil de hacerse a la idea en la cabeza. Si yo cojo el 5 cámaras, lo veis ahí, y corto según la línea roja con el haz de ultrasonidos, parto el ventrículo izquierdo y posteriormente lo que está más allá, la aurícula izquierda, pues veo, en lugar de la pared que tengo aquí lateral izquierda del corazón, si yo lo parto transversalmente me encontraré aquí la pared anterior, me encontraré el ventrículo izquierdo cortado a la larga y la aurícula izquierda cortada a la larga. La pared anterior y posterior del ventrículo izquierdo, que sería esto, esta es la válvula mitral y esta es la aurícula izquierda. Fijaos aquí cómo amanece, cómo aparece, cómo quiere aparecer la orejuela izquierda que nace de la cara anterior de la aurícula izquierda. Bien, ese plano de aquí se llama plano de 2 cámaras. Los cardiólogos somos muy poco imaginativos. Si vemos 4 cámaras, lo llamamos 4. Si vemos 5 cámaras, lo llamamos 5. Pues este que vemos 2 cámaras, pues lo llamamos 2 cámaras. El ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Si yo el corazón, en lugar de cortarlo en el eje que une aurícula y ventrículo, lo uno en el eje que coge un poquito más oblicuo, que coge un poquito de ventrículo de aorta y por detrás de la aurícula, pues lo estaré cortando en las 3 cavidades a la vez. Tendré aquí ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y aquí tengo aorta. ¿Cómo llamamos a esto si aparece en 3 cámaras? Pues se llama eje de 3 cámaras, ¿vale? Donde tenemos aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y la aorta. Nosotros vamos haciendo distinto. Dice, ¿para qué cortas eso? ¿Para qué te mueves un poco? Porque nuestro objetivo es ver el corazón, ir haciendo un barrido tridimensional y ver la cara anterior, la cara posterior, pero también la lateral y la septal. Y también la inferolateral y la anteroseptal. Vamos rotando y vamos moviendo la sonda de ultrasonidos para ver el corazón en todas sus facetas. Y por último, un eje un poco difícil de entender, tenemos ahí el 3 cámaras, ese que hemos hablado, pues si yo cojo el corazón y en lugar de cortarlo longitudinalmente, como lo llevo haciendo todo el rato, viéndolo en su eje largo, lo corto a través de su eje corto, lo corto, como veis ahí, transversalmente, como si fuese media naranja, me encuentro el corazón con forma circular, en el cual tengo en el centro la protagonista de todo, que es la aorta. Por detrás de la aorta, la aurícula, perdón, no es VI, es la aurícula izquierda, pegadita la aurícula derecha, por delante de la aorta, protegiéndola, que es lo más anterior de todas las estructuras del corazón, tendremos el ventrículo derecho, y aquí tendremos, por aquí se ve un poquito mal, pero por aquí saldría la válvula pulmonar, esta sería la válvula tricúspide, es decir, la sangre estaría pasando de la aurícula derecha, ventrículo derecho, del ventrículo derecho a la válvula pulmonar, volvería al pulmón y desde ahí pasaría a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda se vaciaría hacia el fondo de la imagen, hacia el ventrículo izquierdo, que finalmente nos lo haría llegar a través de la aorta por el centro del eje corto este que tenemos aquí cortado transversalmente. Es un movimiento un poco centrífugo de la sangre que va girando y de adelante a atrás para ser finalmente eyectada a través de la aorta. Son un poco los planos más básicos que utilizamos en ecocardiografía, que ya digo que no es súper importante para el MIR, pero para que estéis un poquito familiarizados porque han caído un par de preguntas de ecocardiografía en los últimos años. Entonces ahora sí vamos a meternos a ver cómo se tratan estos pacientes y hay que decir que pues, tenemos 2 tipos de pacientes, unos que reaccionan muy bien al tratamiento y son muy agradecidos y otros que es tremendamente frustrante porque les damos todo tipo de tratamiento, se investiga un montón, se invierten millones de euros y no se consigue demostrar que nada les aumente de forma robusta, de forma certera su pronóstico vital. Y son los pacientes que tienen una FEBI de más del 40%. Mientras que los que vamos a ver de ahora, los pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI menor del 40%, tenemos una serie de pastillas que han demostrado y de estrategias que han demostrado aumentar radicalmente su supervivencia. Entonces, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca con una FEBI de menor del 40%, le tenemos que dar un primer escalón terapéutico complejo con 4 herramientas terapéuticas. La primera de ellas, los betabloqueantes. La segunda, los inhibidores de la neprilisina y receptor de angiotensina. La tercera, los antagonistas del receptor mineralocorticoide. Y la cuarta, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Vale, uno por uno. Los betabloqueantes. Los betabloqueantes, ¿vale cualquier betabloqueante o hay algún betabloqueante que vaya mejor que otros en este tipo de paciente? Pues sí, efectivamente. De hecho, solo 4 betabloqueantes han demostrado aumentar supervivencia, han demostrado que estos pacientes consigan vivir más años, que son
bisoprolol, nebivolol, metoprolol y carvedilol. Bisoprolol, nebivolol, metoprolol y carvedilol. Solo esos 4 betabloqueantes han demostrado aumentar supervivencia. Esto hay que saberlo, porque no ha sido preguntado, pero es una pregunta que está muy a huevo de ser puesta. Señale usted cuál de los siguientes betabloqueantes no ha demostrado aumentar supervivencia en pacientes con insuficiencia cardíaca y fiebre deprimida. Y te ponen bisoprolol, nebivolol, atenolol y carvedilol, y el que no se haya estudiado esto ni sepa nada de esto, pues no sabe ni por dónde le viene el aire. Mientras que alguien que se haya leído esto y sepa, solo 4 betas, no me acuerdo muy bien de los nombres, ¿sabes? Sí, pero el atenolol seguro que no era uno de ellos, tarda 12 segundos en aceptar una pregunta que además es muy discriminativa, con lo cual eso hay que saberlo. Hay que saberlo también el sacubitril valsartán. El sacubitril valsartán nos lo han preguntado, era una pregunta esperable y ha caído este año 2022 en el MIR. Es un fármaco que lleva pues, una cuestión de unos 6-8 años en el mercado y que ha revolucionado la práctica clínica en estos pacientes, que ha revolucionado la expectativa vital de estos pacientes, con lo cual lo raro era que no hubiese sido preguntado todavía. Finalmente este año lo hemos tenido como era esperable en el MIR, y es un fármaco que está muy de moda, que ha demostrado unos efectos beneficiosos muy potentes y que como consecuencia de ellos tenéis que saber muy bien su mecanismo de funcionamiento y el pronóstico y la indicación que tiene en este tipo de pacientes. Más, habrá que ponerle también ese mismo día, se pone todo a la vez, el mismo escalón terapéutico, hemos dicho muy poquito a poco, con dosis muy bajitas para que no se nos descompense el paciente, pero todo a la vez, le pondremos antagonistas del receptor mineralocorticoide, que son la espironolactona o la eplerenona. Y finalmente le pondremos también un ISGLT2, de los cuales tenemos comercializados para este propósito solo 2, la EMPA y la dapaglifocinas. Los ISGLT2, como bien sabéis, son fármacos que son antidiabéticos, glucosúricos, que basan su efecto diabético en favorecer la eliminación de orina, de glucosa con la orina, y de ahí su principal efecto secundario, que son las infecciones de orina recidivantes. Y son unos fármacos que, como son diuréticos, pues se probaron en pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca y fiebre deprimida, porque tenía lógica que fuesen bien, ¿no? Mejorar tanto la diabetes como la insuficiencia cardíaca por el efecto diurético. Bueno, pues se probaron en ese tipo de pacientes y fueron muy bien. Entonces se atrevieron y dijeron, oye, ¿y por qué no lo probamos también en pacientes con insuficiencia cardíaca, fiebre deprimida, aunque no tengan diabetes? Y se probó también en ese tipo de pacientes y aun sin ser diabéticos también aumentaba la supervivencia, con lo cual están indicados en pacientes con insuficiencia cardíaca, fiebre deprimida, aunque no sean diabéticos. Si a pesar de todo esto mi paciente se queda con una FEBI menor del 35% asociada a síntomas, NIJA igual o superior a 2, entonces tengo que seguir avanzando y proponiéndole más cosas. La primera, mi paciente tendrá indicación de ponerse un desfibrilador automático implantable. La segunda que le tendré que indicar a este paciente será valorar si hay que por una terapia de resincronización cardíaca si el QRS es mayor a 130 milisegundos. El DAI se lo ponemos porque estos pacientes que tienen corazones tan dilatados, tan disfuncionantes, que van tan mal a pesar de ese tratamiento, tienen riesgo de hacer arritmias malignas súbitamente, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, con lo cual, como nos da miedo que se mueran de golpe, les ponemos un desfibrilador automático implantable. Por otra parte, esos corazones que funcionan tan mal, si tienen QRS muy anchos, significa que pasa mucho tiempo entre que se despolariza una parte del corazón y se despolariza la otra, por eso el QRS es tan ancho. Entonces, cuando el QRS es mayor de 130 milisegundos, les pondremos una terapia de resincronización cardíaca. ¿Que en qué consiste? En estimular el lado izquierdo y derecho del corazón a la vez, para que los dos se contraigan a la vez e intentar mejorar todo lo posible la eficacia contráctil de esos corazones tan enfermos. Y finalmente deberemos valorar la ivabradina si mi paciente mantiene ritmo sinusal a más de 70 latidos por minuto. Porque recordad que la ivabradina solo funciona en pacientes con ritmo sinusal por su mecanismo de acción que actúa inhibiendo los canales de sodio del nodo sinusal. Entonces, si el ritmo es distinto al sinusal, no tiene sentido utilizar la ivabradina. Este algoritmo es hiperimportante, es el algoritmo de los fármacos que han demostrado beneficiencia pronóstica, que han demostrado aumentar supervivencia en este tipo de pacientes y que por tanto tenéis que conocer plenamente porque es lo que los diferencia a los pacientes con FEBI mayor del 40%, que como digo el beneficio no está ni mucho menos claro, o todo lo que tenemos hasta la fecha nos dice que no hay ningún beneficio.
Echaréis en falta fármacos importantes que utilizamos en este tipo de pacientes, fundamentalmente los diuréticos. La insuficiencia cardíaca, su principal síntoma es la disnea, que se trata con diuréticos. ¿Y por qué los diuréticos no están en este algoritmo? Porque esto es un algoritmo pronóstico de fármacos que han demostrado vivir más años. Los diuréticos no han sido capaces de demostrarlo. Hacen que vivas mejor, que vivas con menos síntomas, pero no vives más años. Entonces los diuréticos, ¿cuándo se los ponemos entonces? Pues desde que el paciente tenga síntomas congestivos hasta que se le pasen los síntomas congestivos. Tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección del ventrículo izquierdo superior al 40%. Hemos dicho, estos pacientes, pues a fecha de hoy, no tenemos ningún fármaco que haya demostrado aumentar supervivencia en ellos, con lo cual todo el tratamiento se basa en control de la sintomatología. Pues hay estudios que parecen que con subanálisis de algún grupo de pacientes, entre el 40 y el 50%, se podría beneficiar a lo mejor del sacubitril/valsartán, pero no está ni mucho menos claro que el beneficio en estos pacientes sea tan franco como son los pacientes de menos del 40%. Y como digo, a fecha de hoy, lo que sabemos es que todo lo que tenemos en FEBI por encima del 40% no logra hacer que vivan más años. Entonces es frustrante, pero es así. Para terminar, hablaremos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda, porque todo lo anterior ha sido en referencia a pacientes con insuficiencia cardíaca estable, paciente que va a la consulta a controlar y a titular la medicación. Ahora paciente que reacudiza y va al hospital. Tratamos a todos por igual, independientemente de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y nos simplificamos diciendo que el tratamiento de estos pacientes es una movida. ¿Qué significa que es una movida? Pues la M es de mórfico, de fármacos opioides. A fin de cuentas, estos pacientes llegan con edema pulmonar, edema agudo de pulmón, y es un pulmón lleno de líquido, es como si estuviesen intentando respirar debajo del agua, y eso genera tremendo grado de estrés y los pacientes llegan transmitiendo pues, una sensación de malestar enorme. Con lo cual, los opiáceos les vienen muy bien desde el punto de vista clínico, sintomatológico, para aliviar ese componente pues, de agitación y de malestar que les genera lo que les está pasando. Eso les viene bien. Por otra parte, los mórficos son venodilatadores. Entonces, si tú te venodilatas, la sangre se quedará en el territorio periférico y por tanto no irá al corazón, un corazón insuficiente. Si el corazón insuficiente se ve menos sobrecargado, funcionará mejor. Entonces tendría un doble componente beneficioso la adición de mórfico a pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. ¿Qué pasa? Lo voy a poner muy entre paréntesis porque está cada vez más puesto en duda su uso, porque se ha visto que aumenta el riesgo de intubación orotraqueal. Claro, pues al paciente le deprimes el centro de la ventilación, se desatura más todavía de lo que ya está por su patología de base, por el edema pulmonar, y acabas teniendo que intubarlo. Entonces, como digo, cada vez está más entredicho y cada vez parece que se enfoca más el tratamiento hacia evitar utilizar los opiáceos en este tipo de pacientes. O2. La O es de oxigenoterapia. Solo si mi paciente satura por debajo del 90%, saturación venosa periférica, o tiene una presión arterial de oxígeno medida en gasometría arterial menor de 60 milímetros de mercurio. La V es de vasodilatadores. Vasodilatadores que yo se lo doy a mi paciente si tiene una tensión arterial sistólica por encima de 90 milímetros de mercurio, siendo de elección la nitroglicerina. La nitroglicerina. Fijaos que aunque el paciente esté justito de tensiones, que son unas sistólicas tendiendo a bajitas, pero ya por encima de 90 le ponemos fármacos que vasodilatan, que bajan más la tensión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de corazones que funcionan muy mal, que tienen poca fuerza, que no funcionan bien. Entonces, cuanto menos sea el consumo energético que tienen que hacer frente, cuanto menos sea la poscarga, mejor funcionarán. Por eso les bajamos la tensión arterial, para que tengan menos poscarga. Pero se la tenemos que bajar con mucho cuidado de no poner en juego la hipoperfusión de los tejidos periféricos. En ese caso, cuando los pacientes tienen hipoperfusión tisular, si los pacientes están hipotensos, tendremos que utilizar fármacos inotropos. Si la tensión arterial sistólica es menor de 90 milímetros de mercurio. Y aquí tenemos que saber que el de elección es la noradrenalina. El de elección en nuestros pacientes con shock cardiogénico es la noradrenalina. La D es de
diuréticos. Y los diuréticos tienen que ir por vía intravenosa, porque cualquier fármaco por vía oral en estos pacientes que tienen edema en las piernas, que tienen edema en el pulmón, tienen también edema de asas intestinales. Entonces la biodisponibilidad oral de cualquier formulación baja muchísimo. Hay que dar los fármacos intravenosos en este tipo de pacientes. Y por último, la A es de anticoagulación profiláctica si mi paciente va a estar encamado, encamamiento prolongado, para evitar precisamente trombosis venosa profunda que puedan desembocar en un tromboembolismo pulmonar. Un tromboembolismo pulmonar en un paciente que tiene edema agudo de pulmón es un cuadro de franca gravedad que por tanto tenemos que intentar evitar, anticoagulando a dosis bajitas si es que el paciente va a mantener un encamamiento prolongado. Pues este es el tratamiento de la insuficiencia, este es el algoritmo diagnóstico de manejo de un paciente integral con insuficiencia cardíaca, tanto en su forma aguda como en sus formas estables. Espero que os haya sido de utilidad y que estudiéis bien este tema porque es un tema que está muy de moda en la cardiología, en el MIR y en los congresos en general, con lo cual es un tema que hay que manejar bien. Nada más, muchas gracias y un saludo.